En 1978, algo extraño aterrizó en los escritorios de altos funcionarios de la CIA. No se trataba de espionaje, amenaza nuclear o golpes políticos. Se trataba de la reencarnación. Sí, el mismo gobierno y la agencia, conocida por operaciones encubiertas y recopilación de inteligencia, tenían archivos guardados lejos del alcance público. Estos archivos exploraban si la conciencia humana podía sobrevivir a la muerte y renacer en otro cuerpo. Estas no eran solo teorías marginales, sino documentos llenos de investigación clasificada, estudios aterradores y fenómenos inexplicables. Incluso los agentes más escépticos no pudieron ignorarlo. Pero ¿por qué le importaría a la CIA la reencarnación? Y más importante aún, ¿por qué lo han mantenido oculto durante tanto tiempo? Hoy exponemos los secretos enterrados en lo profundo de esos archivos y revelamos lo que el gobierno no quiere que sepas sobre la vida después de la muerte. El proyecto Gateway era más que solo control mental. La mayoría de la gente conoce el infame caso de la CIA y sus experimentos con control mental, como MKUltra. Pero menos personas son conscientes del proyecto Gateway. En la superficie, este proyecto exploraba estados alterados de conciencia para mejorar la recopilación de inteligencia. Sin embargo, oculto entre las páginas de los documentos desclasificados, había algo mucho más extraño. Investigaciones sobre la capacidad del alma para trascender el tiempo y el espacio, incluida la posibilidad de la reencarnación. El proyecto Gateway utilizó técnicas como ondas sonoras y meditación para inducir experiencias extracorporales. Los participantes informaron visiones de vidas pasadas, describiendo escenas detalladas y personas que no podían haber conocido. La CIA no desestimó estos relatos, en cambio, los catalogó meticulosamente, lo que sugiere que creían que había algo real detrás de ellos. ¿Por qué una agencia de inteligencia gastaría dinero de los contribuyentes investigando vidas pasadas? A menos que pensaran que tenía aplicaciones en el mundo real. La parte más inquietante es que la CIA no solo tenía curiosidad, sino que intentaba aprovechar la reencarnación como una herramienta de espionaje. Imagina agentes recordando habilidades o idiomas de vidas anteriores, o incluso identificando amenazas basadas en conocimientos que no deberían poseer. Suena como ciencia ficción, pero estos documentos insinuaban que la CIA lo tomaba en serio. El caso de James Leininger. El recuerdo de un niño que conmocionó a la agencia. Uno de los casos más escalofriantes oculto en los archivos de la CIA, involucra a James Leininger, un niño de Luisiana que, a los 2 años, comenzó a tener pesadillas violentas sobre estrellarse en un avión de combate de la Segunda Contienda Mundial. Podía recordar detalles específicos, como el nombre del portaaviones, el de un compañero piloto, y la fecha exacta de su muerte. Sus padres eran escépticos hasta que verificaron cada detalle. El piloto del que hablaba James, había muerto en circunstancias exactas a las que él describía. Lo más inquietante es que la CIA mostró un gran interés en su historia. Según fuentes filtradas, llevaron a cabo sus propias investigaciones tratando de desacreditar el caso, pero cuanto más investigaban, más inexplicable se volvía. Los informes internos de la agencia sugieren que estaban fascinados y perturbados por las implicaciones. Si un niño podía recordar una vida pasada con tal exactitud, ¿qué significaba para la mente humana? ¿Y podría este fenómeno replicarse o incluso controlarse? La CIA nunca publicó sus hallazgos sobre James Leininger, y muchos creen que enterraron el caso porque planteaba demasiadas preguntas que no podían responderse. Pero el hecho de que invirtieran recursos en investigar su historia sugiere que buscaban algo más que simple curiosidad. Estaban tratando de encontrar una manera de aprovechar este conocimiento. El Instituto Monroe y la Asociación Secreta de la CIA. En la década de 1970, el Instituto Monroe era conocido por su trabajo en experiencias extracorporales y estados alterados de conciencia. Lo que el público no sabía, era que la CIA financiaba en secreto parte de esta investigación. Esperaban descubrir métodos para desbloquear los secretos de la mente humana, incluida la memoria de vidas pasadas, utilizando técnicas de ondas sonoras llamadas emisync. El Instituto Monroe guiaba a los participantes hacia estados meditativos profundos. En estas sesiones, relataron experiencias vívidas de otras vidas, tiempos, e incluso dimensiones. La CIA veía un gran potencial en estas técnicas con fines de inteligencia. Si un agente podía acceder a recuerdos de vidas pasadas, podría también recuperar información oculta o anticipar amenazas. Aunque algunos documentos del Instituto Monroe han sido desclasificados, los relacionados con la reencarnación siguen fuertemente censurados.
Algunos creen que la CIA descubrió métodos para desencadenar recuerdos de vidas pasadas, pero temía la reacción del público o las implicaciones éticas de usar estas técnicas para el espionaje. La conexión entre un instituto de investigación de la conciencia y la agencia de inteligencia más secreta del mundo, sugiere que hay mucho más en esta historia de lo que nos han contado. Experimentos soviéticos sobre la reencarnación. Durante la Guerra Fría, la CIA no solo estaba preocupada por las armas nucleares, también competía contra los soviéticos en la exploración de la mente humana. Los científicos soviéticos eran conocidos por sus métodos poco convencionales. Y según documentos desclasificados, estaban interesados en el estudio de la reencarnación, y la CIA se dio cuenta. Los informes sugieren que los soviéticos usaban hipnosis, privación sensorial, y sustancias químicas para desencadenar recuerdos de vidas pasadas en sujetos de prueba. Los resultados fueron inquietantes. Algunos participantes describieron con precisión eventos históricos que no se encontraban en registros públicos. La CIA temía que los soviéticos pudieran desbloquear un nuevo tipo de guerra psicológica, y en respuesta, intensificó su propia investigación. La Guerra Fría no solo se libró con armas y espías, fue una batalla por el control de la mente humana. La obsesión de la CIA por seguir el ritmo de los avances soviéticos en la investigación de la reencarnación, sugieren que creían que este conocimiento podía convertirse en un arma, pero que descubrieron que los hizo mantenerlo en secreto durante décadas. El interés de la CIA en las filosofías orientales. Mientras que el mundo occidental desestimó en gran medida la reencarnación como una superstición, la CIA adoptó un enfoque diferente. Enviaron agentes a países como India y el Tíbet, donde la reencarnación no era solo una creencia, sino una parte fundamental de la cultura. Estos agentes no solo observaban normas religiosas, sino que también documentaban casos de reencarnación verificada. Los informes incluían niños que recordaban vidas pasadas con detalles sorprendentes y precisión. Un caso infame implicó el proceso de selección del Dalai Lama, en el cual los niños pequeños identificaban pertenencias personales de sus encarnaciones anteriores. Sin pedir permiso, la CIA estudió estos rituales con la esperanza de comprender cómo estos recuerdos tan precisos podían transferirse de una vida a otra. ¿Era acaso el condicionamiento cultural, o había una explicación científica acechando bajo la superficie? La agencia realizó una inmersión profunda en las filosofías orientales. No era solo un interés académico, pues creían que estas antiguas tradiciones podrían contener claves para desbloquear el potencial humano. Algunos incluso especularon que podrían utilizarse para crear una nueva raza de agentes con conocimientos y habilidades que abarcaran múltiples vidas. Sin embargo, lo que descubrieron lo mantuvieron en secreto. La pregunta es, ¿qué encontraron que no querían que el mundo supiera? La hipnosis y los intentos de la CIA de recuperar recuerdos de vidas pasadas. La hipnosis se ha utilizado durante mucho tiempo para acceder a memorias ocultas, pero la CIA fue más allá. En la década de 1960, comenzaron a experimentar con el uso de la hipnosis para desencadenar deliberadamente recuerdos de vidas pasadas. El objetivo era ver si estos recuerdos podían manipularse o incluso utilizarse con fines de inteligencia. Bajo hipnosis, los sujetos describían vidas de las que no tenían conocimiento consciente, con detalles inquietantemente precisos sobre eventos, lugares y personas. La CIA no solo estaba fascinada por el fenómeno, sino que también quería ver si podía controlarlo. ¿Acaso podrían los agentes ser hipnotizados para recuperar información útil de una vida pasada? ¿Podrían los adversarios ser manipulados accediendo a sus recuerdos más profundos? Los experimentos generaron más preguntas que respuestas, pues algunos sujetos relataron experiencias traumáticas que dejaron cicatrices psicológicas duraderas, lo que llevó a la CIA a archivar discretamente el proyecto. Sin embargo, los archivos siguen clasificados, lo que sugiere que descubrieron algo que no estaban listos para compartir con el público. Visualización remota y la reencarnación. El programa de visión remota de la CIA, Stargate, diseñado para entrenar personas en la percepción de lugares distantes con la mente y revelar información sobre vidas pasadas. Sin embargo, durante estas sesiones, algunos participantes comenzaron a describir no solo lugares distantes, sino también eventos de siglos pasados, experimentándolos como si fueran recuerdos de primera mano. La agencia inicialmente desestimó estos informes como ruido, pero pronto comenzaron a notar patrones. Algunos videntes remotos informaban experiencias que coincidían con eventos históricos conocidos, hasta el último detalle.
Esto llevó a la CIA a preguntarse si los participantes estaban simplemente accediendo a información oculta, o si estaban conectando con recuerdos de vidas pasadas. Aunque gran parte del proyecto Stargate ha sido desclasificado, la relación con la reencarnación sigue siendo en gran parte inexplorada en los registros públicos. La idea de que la visualización remota podría desbloquear recuerdos de vidas pasadas, sugiere que la CIA pudo haber tropezado con algo mucho más grande de lo que anticiparon. La desaparición de archivos clave sobre la reencarnación. A finales de la década de 1980, varios documentos clave relacionados con la investigación de la CIA sobre la reencarnación, desaparecieron misteriosamente de los archivos oficiales. Los denunciantes afirman que estos documentos contenían descubrimientos innovadores sobre el acceso a vidas pasadas. También hablaban de evidencia de reencarnación en experimentos controlados, e incluso casos de operativos recordando información útil de existencias anteriores. ¿Por qué desaparecieron estos archivos? Algunos creen que fueron destruidos para evitar la indignación pública o una reacción ética. Otros sugieren que la información era demasiado valiosa para arriesgarse a exponerla y que fue trasladada a un lugar aún más seguro. La desaparición de estos documentos no es solo un error burocrático, sino que apunta a un esfuerzo deliberado por enterrar evidencia que podría cambiar nuestra comprensión de la vida, la muerte y la conciencia. Si la CIA está ocultando esta información, ¿qué más nos están ocultando? El uso de la reencarnación por parte de la CIA en la guerra psicológica. Aunque parezca sacado de la ciencia ficción, hay informes que sugieren que la CIA exploró la reencarnación como una herramienta en la guerra psicológica. La idea era simple, pero escalofriante. Si podías convencer a un adversario de que su vida actual estaba influenciada por errores o traumas de una vida pasada, podrías manipular su comportamiento en el presente. A través de su gestión hipnótica e incluso evidencia falsificada, la CIA experimentó con la implantación de ideas sobre vidas pasadas en la mente de sus objetivos. El propósito era desestabilizar a los enemigos, haciéndolos cuestionar sus propios recuerdos e identidades. Aunque hay poca documentación pública sobre el éxito de estos experimentos, el simple hecho de que fueran intentados, revela cuán seriamente la agencia tomó la reencarnación como una herramienta psicológica. Esto no era solo un intento de comprender el fenómeno, se trataba de convertirlo en un arma. Si la CIA descubrió formas de manipular a las personas usando sus creencias en vidas pasadas, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra propia percepción de la realidad? Lo que realmente significa el silencio de la CIA sobre la reencarnación. A pesar de toda la evidencia, experimentos y estudios de casos, la CIA ha permanecido en gran medida en silencio sobre sus hallazgos sobre la reencarnación. Algunos creen que la agencia descubrió verdades sobre la conciencia humana que eran demasiado disruptivas para compartir. Si la reencarnación es real, las implicaciones van mucho más allá de la ciencia. Este conocimiento desafiaría nuestra comprensión de la vida y la muerte, pero también podría alterar los cimientos del poder y la identidad. Dado el extremo interés de la CIA en la reencarnación, la opción más probable es que descubrieron algo tan profundo que tuvo que ser mantenido en secreto. Al final, los archivos secretos de la CIA no solo pueden contener respuestas sobre qué hay más allá de la muerte, también revelan hasta dónde pueden llegar los gobiernos en su intento de controlar los misterios de la mente humana.